compañero de milicia, Eladio Ramos. Buenas noches, Eladio Ramos, ¿cómo estás? Buenas noches, Pastor Carlos. Una bendición de estar nuevamente contigo aquí. Estamos contentos en este día, gozosos. Después de un día bonito que tuvimos, Dios nos regaló un día precioso. Y en esta noche, pues, estamos en expectación de una bendición gloriosa que vendrá a través de este estudio que vamos a hablar. Y el estudio de hoy es el libre albedrío. Yo le puse ahí una liga en el anuncio que está en el fanpage. Usted toca ahí la liga y automáticamente puede abrir la guía de estudio, pastor. Pero es un placer estar aquí nuevamente. Qué bueno, Pastor Eladio. Siempre es un gozo compartir estos micrófonos contigo y ver el crecimiento que está habiendo en los hermanos que están escuchando. Hemos recibido testimonios de los hermanos y hermanas que están viendo estas prédicas, estos estudios, y están siendo de bendición. Esa es nuestra labor, echar la semilla, Sí, señor. y el Señor es el que da el crecimiento. Bueno, en esta noche, como habíamos anunciado, el estudio es el libre albedrío. Pastor, ese término libre albedrío no está en la palabra. ¿De dónde sale eso? ¿Qué Eh, es el libre albedrío? ¿Cómo explicárselo a los hermanos? bueno, el libre albedrío, albedrío es voluntad. Simplemente esta es una doctrina que comenzó cerca del siglo V, por allá, y siempre ha sido una controversia teológica porque cuando se habla del libre albedrío, la gente pues no quieren que le violen sus derechos. Cuando una persona tú le dices que no tiene libre albedrío para escoger a Dios, se sienten mal porque ellos piensan que ellos fueron los que escogieron a Dios, cuando no es así. Hay un verso por ahí que el apóstol Pablo dice, porque cuando conocimos a Dios, y después hace una frenada y dice, más bien cuando fuimos conocidos por Él, por causa de que todo esto que está a nuestro alrededor, quien nos hizo para todo esto es el Señor. ¿Y quién es suficiente para entender eso, pastor? Nosotros somos criaturas que somos creación de Dios. Usted no nació donde usted quiso, usted nació donde Dios dijo que usted tenía que nacer. Usted nació en el año que Dios dijo que usted tenía que nacer, y usted se va de esta tierra el día, la hora que Dios dice que usted se va. Eso nadie lo puede cambiar, porque Dios es soberano. Y el libre albedrío lo que hace es que empequeñece a Dios y sujeta a Dios a la voluntad del hombre, y entonces ahora resta del hombre. Pero hoy vamos a ver, pastor, van a ver evidencias contundentes que dejan meridiana claro que el hombre no puede escoger a Dios. Quien escoge es Dios, quien nos escoge a nosotros. Tremendo. Ok, entonces el libre albedrío es lo que se ha enseñado, donde el hombre tiene libertad y es quien ejerce voluntad para escoger a Dios. En otras palabras, Dios te toca, Dios te llama, pero el hombre es quien decide. Eso es lo que dice el libre albedrío, la doctrina del libre Es, albedrío. El hombre es quien decide si acepta o no. Nosotros en esta noche vamos a probar bíblicamente que esa doctrina es un mito, es una mentira. El hombre no tiene voluntad propia para escoger a Dios, sino que la salvación es una iniciativa, el llamamiento, la elección, es una iniciativa propiamente de Dios, y que el hombre simplemente responde. No puede hacer caso omiso cuando Dios lo llama. amén. Aquí hay una apertura, pastor, que sería apropiada, y es que el libre albedrío dice, Dios te escoge para salvación si tú aceptas su invitación por tu propia voluntad. En otras palabras, tú decides si te salvas o te pierdes. La salvación y la elección quedan en tus manos. Wow. Ahora, mira lo que dice la soberanía divina. La soberanía divina dice, Dios te predestina, y todo esto que yo voy a mencionar está bíblicamente registrado. Dios te predestina y te escoge antes de la fundación del mundo conforme a su propósito y al designio de su voluntad, y Él es quien causa que tú vengas.
Santo. Qué tremenda introducción. Así que vamos al plato. Vamos a comenzar con el primer verso. Pastor, no sé si quiere que comencemos con Isaías o con Romanos. Podemos usar cualquiera de los dos. Ok. Vamos a comenzar con Isaías, ya que lo tenemos como una lectura central. Isaías 46, versos 9 al 13. Y agradezco a María si puede ayudarnos ahí con los versos. Isaías 46, 9 al 13. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, dijo Dios a través del profeta. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Y digo, esto es importante, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra al lejano, al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme duros de corazón que estáis lejos de la justicia. Haré. Oye, todo esto es iniciativa de Dios. Haré, pensaré, dice, haré que se acerque mi justicia, no se alejará y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Wow. Ahí el Señor hace un reclamo directo y uno de los reclamos más contundentes acerca de su soberanía se encuentra en esa escritura. Me gusta porque dice que Él llama al ave, la hace venir. Dice que el varón de su consejo, Él lo llama, lo hace que venga. O sea, en esta tierra, pastor, todo, Él causa todo. Él hace todo. No, aquí nosotros no podemos hacer nada. Nosotros lo único que podemos hacer es entender que Él es soberano y sujetarnos a la voluntad soberana de Él. Tremendo, maravilloso. Bueno, hay otro verso en Romanos capítulo 3. Vamos a ver cómo Dios es el que busca al hombre y no el hombre a Dios. Porque si no se entiende esto, pastor, entonces la manera de evangelizar va a cambiar. Y entonces vamos a estar empujando a la gente. Por eso es que hay muchas personas que entran a las iglesias, las empujan, las presionan a convertirse, o porque le meten miedo, porque hay un diablo o hay un infierno. Y entonces esta persona, por temor, no por amor, ni por revelación, ni por una convicción propia, por temor pasa al frente, pero no es convertida de verdad. Entonces hay que estar bien claro que nosotros hablamos la palabra, pero es Dios el que toca el corazón para que haya un renacer en la persona. Amén. Y ahí en Romanos 3 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa era la condición del hombre, pastor. Y luego del sacrificio, por eso es que el apóstol Pablo es tan enfático cuando nos dice esto, de la forma que esto estriba, es que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjate, siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros. Y cuando Él llama al ave, cuando Él llama a la oveja, cuando Él llama al varón de su consejo, por medio de su soberanía, definitivamente la oveja responde. Por eso él en Juan 10 decía, mis ovejas oyen mi voz, yo las llamo por su nombre y ellas me conocen y me responden. Tremendo. Entonces, si no hay quien busque a Dios, ¿por qué le buscamos ahora? Porque Él lo buscó primero, ¿verdad? Él tomó esa iniciativa, no sale de... El hombre no tiene la potestad de buscar a Dios. Dios tiene que hacer, tomar ese primer paso y crear entonces esa conexión, esa comunicación con el hombre. Hay una parábola que es la parábola de la mujer que se le perdió el dracma, la moneda. Y esa era nuestra condición. Nosotros estábamos perdidos.
No dice que la mujer se sentó a esperar que el dracma llegara. Dice que empezó a barrer toda la casa hasta que la encontró. Y eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados y Él sencillamente nos buscó, nos encontró y nos trajo. Esa parábola tan bonita, pastor, del redil, de que si tiene 99 que están seguras y una se extravía, ¿qué dice? Dice que las deja seguras, va por los apriscos buscándola, la encuentra, se la echa en los hombros, le venda las heridas. Santo. Yo cantaba eso, misión pastoral, eran 100 ovejas, pero no lo creía. Yo pensaba que la responsabilidad de llegar a Dios descansaba sobre mis hombros y que yo era el que escogía a Dios. Y no es así. Bueno, para probar eso, Juan 15:16, Jesús mismo dice, palabra de Jesús, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pero es claro ahí que Jesús le dice claramente, ustedes no me escogieron a mí. Y esto no podemos decir que Jesús mintió, porque él no hubo engaño en su boca. Ustedes no me eligieron a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Quiere decir que salió totalmente una iniciativa de parte de Dios hacia los discípulos. Este verso que sigue, pastor, es el de Ezequiel, el capítulo 34, muy bueno, un verso muy bueno, donde se deja ver. Hermanos, antes de que leas ese verso, pastor, ponga ahí, hermano, porque queremos comenzar a tratar de cortar y aclarar. Ponga ahí, Dios me eligió a mí y no yo a Dios. Póngalo ahí. Dios me eligió a mí y yo no lo elegí a él. No fui yo que lo elegí a él, él me eligió a mí. Póngalo ahí a la manera que usted lo entendió, para que quede documentado. Sí, pastor. Miren lo que dice esta profecía, él hablando, dice, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice el Señor. Yo buscaré a la perdida. Aquí está la soberanía. Yo buscaré a la perdida, haré volver al redil, a la descarriada. Yo he oído pastores y personas que dicen, pues hermano, yo estaba descarriado, yo estaba en el mundo, yo estaba aquí, yo estaba allá, y entonces, pero un día volví al Señor. Usted no volvió al Señor, a usted lo trajeron, a usted lo llamaron, a usted lo integraron. Él dice ahí, yo haré volver a la redil, a la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré a la débil. Él es quien hace eso, el pastor de las ovejas, es el quien nos llamó, y por su llamado, pastor, es que hoy día estamos aquí. Yo quiero que los hermanos pongan ahí, Dios es el que hace volver al redil a la oveja. Póngalo ahí, Dios hace volver al redil a la oveja. Pastor, y ese verso de Isaías, hay otro en Isaías, tú leíste el de Ezequiel, hay uno en Isaías 65, verso 1, que dice, fui buscado, esto a mí me impacta este verso, fui buscado por los que no preguntaban por mí. O sea, gente que no preguntaban por él, le buscaron. ¿Usted tiene otra versión ahí, pastor? Es la misma que yo tengo. Fui hallado por los que no me buscaban. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaban mi nombre, heme aquí. Heme aquí. Quiere decir que claramente Dios, a través del profeta, está dejando bien claro que gente que no invocaban su nombre, gente que no estaban buscándole, lo encontraron. Ahora, ¿por qué? Porque él se mostró, Dios tomó la iniciativa y se dejó encontrar. Exactamente. Y él es el que nos da las ganas para buscarle. Hay gente que piensa que ellos son, aquí no sale, mire pastor, nosotros no producimos absolutamente nada. La Biblia dice que él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Es él.
el que hace todo. Pastor, y me llama la atención que esta porción de Isaías 65:1, Pablo lo registra en Romanos 10:20. Dice, Isaías dice resueltamente, lo acabamos de leer, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Hermano, yo quiero que usted ponga ahí, Dios se manifestó a los que no preguntaban por él. Póngalo ahí. Usted verá que estas cosas es la manera de enseñanza para que usted lo reciba y lo asimile. Ponga ahí, Dios se manifestó a los que no preguntaban por él. La pregunta es, si Dios se manifiesta a los que no preguntan y no preguntaban por él, entonces no depende del libre albedrío de ellos. Dependió de que Dios se manifestó a ellos, porque si no preguntaron por él, no ejercieron su libre albedrío. Pastor, ¿está bien que digamos que aquí el libre albedrío lo tiene Dios? ¿Dios ejerció lo que él quiso hacer? El libre albedrío existe solamente en la mente de Dios. Amén. Y Él es el que anuncia el porvenir desde el pasado. Pero mira cómo Romanos 9 pone esto. Yo diría, si usted quiere aprenderse esto, léase el capítulo 9 de Romanos, porque ahí es donde la cosa está seria de verdad. Pablo dice en el verso 14, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Mira el verso 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Nosotros llegamos a sus caminos por la misericordia. La misericordia nos arrastró y nos trajo. Pastor, se puede decir propiamente, verso 16, versión popular, así que no depende del que ejerce su libre albedrío, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es Dios quien tiene la iniciativa. Mire, hermano, el problema de esta doctrina del libre albedrío, la falsedad de esta doctrina es que si usted acepta y usted entiende y usted enseña y predica que fue usted quien eligió a Dios, que usted fue quien quiso dar el paso, entonces la gloria es para usted y no para Dios. Entonces, quien se engrandece aquí es usted. Pero no, aquí la gloria y la honra y toda la alabanza se la lleva a Dios, porque por amor, aleluya, Él mostró su amor en que estando nosotros imposibilitados de poder buscarle, Él se dejó encontrar. Qué lindo, amén. Pastor. Mire, Efesios 2:1 dice que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lo mismo repite Colosenses 2:13. Dice, y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados, os dio vida juntamente con Él. No, ahora, la posición nuestra, pastor, era que estábamos muertos. No podíamos decidir nada. Estábamos muertos y Él nos dio vida. Ahí, pastor, apretó la cosa, porque si estamos muertos, entonces un muerto no puede decidir. ¿Cómo un muerto va a ejercer libre albedrío si espiritualmente está muerto? Estábamos alejados, éramos extraños y advenedizos en nuestra mente. Pues estando muerto, es como si yo dijera, los voy a dejar muertos primero para que sepan que no es por el libre albedrío de ellos, sino por mi voluntad. Estando muerto nos dio vida. ¿Quién se lleva la gloria ahí? ¿El Señor? Ahí. Y en 1 Corintios 2:14 el apóstol Pablo vuelve y lo arremacha. Dice, mira, el hombre natural, el hombre carnal, no percibe las cosas que Dios de Dios. Si Dios lo llamara, no contesta porque es carnal. Es solamente por eso que bien se dijo, nadie puede llamar a Jesucristo Señor si no fuere por el Espíritu. Fíjese, para que usted pueda confesar, el Espíritu tiene que estar en usted. Qué interesante eso, ¿eh? Entonces, pastor, la Biblia nos llama a ese hombre que no tiene a Dios, lo llama hombre animal, hombre carnal. Es imposible que un hombre animal, un hombre carnal, tenga un deseo espiritual y tenga una iniciativa espiritual de buscar a Dios. No puede porque es carnal.
Las cosas del Espíritu para él son locura. Y hay otro verso aquí en Filipenses 1:6 que no leímos. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí Pablo deja ver claramente que el que comienza la obra en nosotros no es el libre albedrío del hombre, sino es Dios quien ejerce y empieza la obra en sus hijos. Amén. Y Jesús dijo en Juan 6:44, ninguno, pero ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie puede venir a él. Wow. Lo dijo Jesús por su boca. No puede. El Padre es el que los trae. Las ovejas quien las trae es el Padre. Por eso Jesús decía en Juan 10, mi Padre que me las dio. ¿Por qué? Porque esas son las ovejas de su prado. Y él es el que causa que esas ovejas oigan la voz y vengan a él. Hay otra versión ahí, pastor, que dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo arrastrare. Porque si es un animal, vamos a verlo así, un hombre animal, ¿verdad? Es un hombre carnal. No puede tener una tendencia espiritual. Cuando alguien dice, es que yo tengo un deseo. Bueno, ¿quién te puso ese deseo? Te lo puso Dios, porque es que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Fíjate cómo dice Pablo en Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. No se le puede pedir a un hombre carnal que ejerza su propio libre albedrío para buscar a Dios. Y pastor, esto es importante porque los predicadores, los evangelistas, los que ministran en las calles, los que les gusta, tienen ese don de evangelizar, tienen que tener esto en consideración. Usted no puede estar presionando a alguien. No, tiene que orar y que sea Dios quien le toque el corazón. Dios es quien lo hace. Mira cómo dice Juan 6:64. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Y Jesús decía esto desde el principio porque él sabía quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Y por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Él es quien lo hace, no nosotros. Más claro ahí no canta un gallo con ese verso. Sí, yo quiero que usted ponga ahí, hermano, póngalo. Ninguno puede venir a Dios si el Padre no le trajere. Póngalo ahí. Ninguno puede venir a Dios si el Padre no le trajere. Estas son cosas que usted tiene que, y usted cuando las pone, lo confiesa, cuando está orando, usted declara, pone la palabra en su boca y lo va declarando para que su mente, sus oídos vayan asimilando esta verdad. Y usted verá el cambio que habrá en su ministerio. Usted verá el cambio que habrá en su alabanza a Dios. Usted verá el cambio que habrá en su propia oración, porque ya no es algo que usted va a entender que depende de ti, sino que todo se inicia en Dios y usted es un resultado de ese buscar, de ese sentir de Dios. Mira cómo dice el apóstol Santiago en Santiago 1:18. Él, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Él fue que lo hizo. Nosotros no podemos hacer eso. Pastor, yo le voy a meter la cuña ahí. Él de su libre albedrío. Exactamente. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Oye, hermano, usted tiene que poner eso. Saludos, mi hermano Raymond, desde Connecticut. Vamos, ponga ahí. Él de su voluntad me hizo nacer por la palabra de verdad. Oye, eso rimó. Póngalo ahí, mi hermano. Sí, él de su voluntad me hizo nacer por la palabra de verdad. Sí, mire cómo dice 1 Corintios 12:3. Dice, por tanto os hago saber, le dijo Pablo a los Corintios, sí, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no fuere por el Espíritu Santo. Usted sabe que en el llamado a veces dicen confiésalo, dice Señor te acepto. Usted no puede hacer eso si el Espíritu Santo no está en usted. Usted en carne no puede aceptar al Señor. Es el Espíritu el que produce eso en nosotros. Cuando llegamos fue porque Él nos llamó.
Pastor, lea ese verso otra vez, por favor, ese último. 1 Corintios 12:3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no fuere por el Espíritu Santo. Quiere decir que tenemos que tener primero la intervención del Espíritu Santo para poder llamarlo Señor. Exactamente. Entonces, si es por la intervención del Espíritu Santo, no es entonces por mi voluntad caída, porque yo soy un hombre carnal sin Dios. Eso fue lo que pasó con el hijo pródigo, pastor. Dice que en un momento volvió en sí. Pero ¿cuándo fue que volvió en sí? Volvió en sí cuando el Espíritu Santo lo produjo en él. Amén. Y en ese momento reaccionó. Pero si él fuera por la voluntad de él, todavía estuviera allí con los cerdos y las algarrobas. Wow. Es Dios quien lo produce en nosotros. Yo creo que esto debe traer mucho consuelo. De pronto hay hermanos o hermanas que usted lleva tiempo orando por sus hijos, orando por sus nietos, por sus esposos, orando por algún vecino, compañero de trabajo, y le ha traído un poquito de desvelo, un poco de estrés, el hecho de que usted no ve ningún resultado. Mire, no depende del que quiere ni del que corre. Acabamos de leer ese verso allá en Romanos 9. Sino de Dios que tiene misericordia. Órele a Dios y espere que sea Dios quien lo toque. Que espere que sea Dios quien se manifieste a él sin que lo busque. Porque aunque esa persona no lo está buscando, está sumido en drogas, en vicios, en malas costumbres y en malos actos, eventualmente Dios lo buscará, como te buscó a ti, como buscó a Pablo, a Saulo de Tarso, como buscó a cada uno de sus hijos, lo echa sobre sus hombros y lo sana, y comienza un proceso de restauración. Fíjate Amén. Como dice Salmos 65, verso 4, dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Es Dios quien lo escoge y lo atrae. Y lo atrae. Entonces, usted tiene que confiar en que Dios escogió a su hijo o a su hija. Pastores, que está en vicio, está en la droga, no importa cómo esté. Mire, cuando Dios llama, nadie resiste su voluntad. Saulo de Tarso, dice la Biblia que respiraba amenazas de muerte. Él era un perseguidor de la iglesia. Pero cuando le llegó el día, cayó al suelo y Dios lo llamó y nadie podía resistirlo. Qué lindo. Exacto. Mire Jeremías capítulo 13, en el verso 23. Y estas son cositas que debemos de pensar. Dice: ¿mudará el etíope su piel? Hey. Un etíope es de piel morena, ¿verdad? Sí. ¿Podrá cambiar su piel? Michael Jackson trató un poquito, pero no pudo. Pero ahí dice: ¿mudará el etíope su piel? Y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer el bien cuando estáis habituados a hacer el mal. Es una naturaleza. El hombre tenía una naturaleza que estaba muerto y Dios le tuvo que dar vida para que volviera otra vez al camino. Mientras tanto no podía. Y está usando el profeta, está usando un ejemplo de la naturaleza animal. Dice: mudará el etíope sus manchas, dice, ¿no? ¿Verdad? El etíope su piel y el leopardo sus manchas. Hay otro verso que dice: ¿podrá el hombre añadir un codo a su estatura? Yo quisiera, pero no se puede. Entonces, esto no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y la Biblia está llena de estos versos. Hoy estamos tocando algunos porque de los más, ¿verdad? Los más conocidos. Pero si usted comienza a hacer un examen, eso sería bueno, pastor, que comenzaran a leer la palabra con este lente y comenzaran a poner en un papel los versos que encuentren que hable de que es Dios quien toma la iniciativa y no el libre albedrío del hombre. Qué buen ejercicio sería ese. Exacto. Por eso le pedí a los hermanos al principio que tenga su cuaderno. Cuando usted esté en un estudio, tenga su libreta y apunte todo lo que usted oye, porque después usted lo puede verificar. Mira cómo dice Jeremías 10:23. Conozco, oh Señor, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar
sus pasos. Uh. Usted no puede, es Dios quien ordena sus pasos. Es Dios quien lo busca a usted. Es Dios quien lo llama y es Dios quien lo trae porque usted no quiere venir. Wow, qué lindo. Bueno, hay un verso aquí en Gálatas, capítulo 5, para que podamos entender la naturaleza caída del hombre. Porque si usted todavía persiste, yo recibo que no hay ninguno en esta noche, en esta transmisión, que nos esté escuchando, que esté persistiendo todavía en que el hombre es el que ejerce su libre albedrío para aceptar a Dios o para salvación. Mire cómo explica Pablo la naturaleza del hombre. En Gálatas capítulo 5, verso 17, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. En otras palabras, si usted está esperando que su hijo, que su esposo, de su libre albedrío, ejerza su voluntad y busque a Dios, usted lo que está diciendo es que usted está esperando que la carne busque al espíritu. Y aquí dice que el deseo de la carne es al revés del espíritu, es contra el espíritu. Entonces no va a tener nunca, usted nunca va a ver con sus ojos la manifestación de un renacimiento si depende de la voluntad del hombre o del libre albedrío de su hijo. Usted tiene que depender del poder de Dios, porque el Espíritu Santo es el que convence y Él es el único que puede convertir el corazón de piedra en corazón de carne. Aleluya. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 13 dio un testimonio tremendo que Dios le dijo que lo había puesto por luz a los gentiles. Y en el verso 48, pastor. Sí. Hechos 13, 48. Apúntelo por ahí los que están apuntando. Dice, los gentiles cuando oyeron esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron, oye bien, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Fíjate, no puede creer cualquiera. Hay gente que a veces dicen, fulano se fue al mundo. O fulano estaba en la iglesia pero se fue otra vez. Era oveja pero ahora es lobo. No, aquí no existe esa metamorfosis. Aquí la gente se desvía a veces y eso no puede pasar a cualquiera de nosotros. Pero mire, Dios es el que los llama. Ahí dice que creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Me gusta el comentario de Margarita. Dice, depende del poder de Dios en mi vida. Pastor, cuando es así, la gloria se la lleva a Él, no el hombre. Fíjate, usted leyó ese verso de Hechos 13, 48 y ahora aprieta más la cosa. Porque dice que creyeron los que estaban ordenados. O sea, aquí añade otra verdad. ¿Quiénes son los que van a creer? ¿Quiénes son los que Dios va a tocar? Y aquí estamos entrando en aguas profundas. ¿Quiénes son los que Dios va a llamar y a buscar? ¿Alguien que no le va a responder? No. Alguien que le va a responder. Y la otra pregunta es, ¿a quién va a llamar a Dios? Dice la Biblia, a los que estaban ordenados para vida eterna. En otras palabras, Dios preparó de antemano, Dios predestinó. Eso dice la palabra, que eso puede ser otro estudio más adelante, en otro momento. Dios predestinó a sus hijos para salvación y por eso es que creen cuando Dios los llama. Y pueden entender, pastor, solamente cuando Dios le abre el entendimiento. Mira aquí en Hechos 16, 14, dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando la palabra se predica, es el Espíritu Santo el que hace el trabajo de abrir los oídos para que la persona reciba. No es usted, no crea que es usted, no es usted, es Dios en usted, que es muy diferente. Pastor, hábleme un poco de su experiencia en la ley, cuando usted pensaba que la responsabilidad de las almas, de que las almas entendieran, porque esto es bien importante, no estamos aquí tampoco diciendo, oh, pues no, ya no hay que predicar, no, porque también la palabra dice en Romanos 10, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? La manera de ellos creer es a través de la predicación de la palabra. Lo que estamos diciendo es que
Si usted predica la palabra, quien toca el corazón de esa persona es Dios, porque si Dios no lo toca, nos quedamos predicando la palabra y nada sucede. Pero si Dios toca el corazón de los hijos y los abre como abrió el corazón de Lidia, entonces pueden entender. La pregunta es, pastor, una persona que no entienda esto, usted trata de hacer un recuento atrás en su vida cristiana antes de entender esta verdad. ¿Cómo se sentía usted? ¿Qué responsabilidad? ¿Cómo se sentía con las almas? Bueno, yo me sentía culpable porque ahora si no se arrepentían era culpa mía. Wow. Así me sentía yo. Yo sentía que la responsabilidad descansaba sobre mí y entonces la predicación del evangelio se convirtió en una obligación gravosa. Wow. Una obligación gravosa donde yo pues sentía que tenía que hacerlo porque si no las almas se perdían y el Señor me iba a reclamar la sangre a mí. A Elías le pasó eso una vez en la cueva. Elías dijo, ay Señor, es que este pueblo no te está buscando y mira cómo te han dejado tus mandamientos y yo aquí, tu profeta, yo he sentido un vivo celo. Y el Señor le dijo, Elías, déjame los dramas, yo tengo aquí 7,000 rodillas reservadas que no se han doblado ante Baal. Yo tengo a mi gente, Dios tiene a su gente, Dios tiene sus ovejas, Él es el pastor de las ovejas y cuando Él dice que vienen, las ovejas van a llegar. Nuestro trabajo es sembrar la semilla, pastor. El trabajo de Dios es dar el crecimiento. Nuestro trabajo es predicar la palabra. Dios es el que produce en el oído, Él es el que hace el trabajo de que la persona oiga la voz de Dios. Tenemos que predicar, definitivamente. Entonces no estamos diciendo que no se predique, ni que ahora echemos para atrás. No, nosotros tenemos que predicar la palabra, tiramos la semilla, pero lo que sí es que hay que confiar que es Dios, orar para que sea Dios quien toque el corazón de esa persona, porque si Dios no la toca, entonces puede ser una conversión falsa, puede entrar un lobo vestido de oveja a una congregación, Dios no lo tocó, pero como lo empujaron a pasar al frente y le metieron miedo con el diablo y con el infierno, la persona pasó, luego cogió las clases bautismales, no está convertido todavía, cogió las clases en el instituto 4 años, tampoco está convertido todavía, y si se gradúa del instituto, es elegible para pastorear una congregación, y luego comienza a pastorear la congregación y no necesariamente está convertido. Y tenemos entonces un lobo vestido de oveja como pastor de una congregación. Los sistemas corruptos que existen hoy promueven eso. Cualquiera se puede hacer pastor y tener credenciales. Pero fíjate que la palabra dice que Él instituyó a los pastores, a los profetas, a los maestros. Fue Dios quien lo hizo. Nosotros no podemos manufacturar maestros. Con esto tampoco invalidamos las escuelas, porque en los días del Eliseo había una escuela de profetas y el profeta tiene que estar en una congregación perseverando para que se le enseñe cómo trabajar y cómo desarrollar su don, ¿verdad? Pero, pastor, hay aquí varios versos mal usados. El primero es Juan 3:16. La gente ve eso porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, fíjese, no dice crea, cree, tenga vida eterna. Vemos un verso así, lo leemos y pensamos, bueno, es el que crea el que va a recibir la vida eterna. Y es cierto, pero el asunto es que los que creen son los que Él llama, los que por el Espíritu lo confiesan. Los que estaban ordenados para vida eterna. Para vida eterna. Wow, qué bien. Bueno, yo creo que ya hemos cubierto bastante terreno por hoy, pastor, ¿verdad? Y vamos a dejar, hay otros versos mal trazados que los vamos a tocar en el próximo estudio. Y hay otros versos también que vamos a entrar un poquito más de fondo con este tema. Pero es importante que los hermanos, especialmente los líderes, si usted tiene una célula, un grupo, si usted es un pastor, un líder, un ministro, si usted enseña, maestro, tiene que tener esto en consideración, porque si usted no cuenta con la iniciativa de Dios, entonces su ministerio no sé qué rumbo va a tomar. Y si usted quiere frutos para Dios, asegúrese que sea Dios quien está tocando el corazón de esa gente, que sea Dios que está tocando el corazón. Si usted tiene un ministerio de la calle, puede ser que hay personas que tienen ese ministerio, van por las calles
hablando a los deambulantes, a las personas que están, ¿verdad?, debajo de los puentes. Usted tiene que tener esto en perspectiva. Dios es el que toca. Cuando usted ore, usted dice, Señor, muéveme al lugar donde tú quieres, úsame, dame las palabras del Espíritu y sé tú cortando, sé tú alumbrando la mente. Si usted es un profeta, tiene ese don de profecía, entonces usted tiene que orar, Padre, sé tú dándome las palabras correctas. Todo organismo, todo ministerio, toda organización, toda operación dentro del cuerpo de Cristo necesita contar con la iniciativa del Espíritu Santo. Porque si usted no cuenta con eso, en vano trabajamos lo que edificamos si el Señor no es el que edifica la casa. Si Él no es el que busca, si Él no es el que llama, si Él no es el que convence, si Él no es el que cambia el corazón, si Él no es el que humilla el corazón, entonces en vano trabajamos nosotros. Es así, hay que entender, pero para esto, pastor, hay que respetar la soberanía de Dios. Cuando nosotros conocemos que Dios es soberano, descansamos en Él y sabemos que las cosas van a ir manifestándose de acuerdo a la voluntad de Él. El hombre y la mujer de Dios cuentan con la soberanía de Dios, cuentan con la dirección de Dios y no se meten a manufacturar las cosas ellos. Hay gente que son los ayudantes de Dios, que quieren ayudar a Dios. Dios no necesita tu ayuda. Él simplemente necesita tu obediencia. Él necesita que tú seas un instrumento dispuesto para toda buena obra, pero el trabajo de producir, de querer y del hacer, eso quien lo hace y lo produce es Él por su buena voluntad. Me gustó eso, pastor, y quiero pedirle a los hermanos que lo pongan ahí. Dios no necesita tu ayuda, sino tu obediencia. Póngalo ahí. Amén. Vamos, Dios no necesita tu ayuda, sino tu obediencia. Queremos saludar a Enrique Espinosa, que está conectado ahí, Nerisbel también, Ivanova y Nadi, la hermana Doris Patalano. Y Raymond dice, Santiago dice, todos a los que el Señor llama son los que antes conoció. Perfectamente, así mismo es. Ese es otro tema, claro, de la predestinación. Ese es el de la predestinación, pastor, que vendrá por ahí en un futuro. Sí. Qué bueno, pastor, yo creo que estamos bien, estamos claros. Si usted tiene alguna pregunta, póngalo en el chat. Algún comentario, si usted fue edificado en esta noche, póngalo también. Si usted quiere recibir el estudio, la hoja, mira, aquí está. Vamos a ponerlo aquí. Y hay una liga en el anuncio que pusimos en el fanpage hoy. Ahí lo toca e inmediatamente le llega. Ahí está. La doctrina del libre albedrío. Si usted quiere esta hoja en PDF, simplemente vaya al anuncio que se posteó en el fanpage del Ministerio Te Exaltamos Dios hace unos minutos atrás, en el anuncio, y usted va a ver ahí un link, un enlace donde podrá imprimir y guardar en su computador este estudio sobre el libre albedrío. Si le interesa, simplemente escríbanos para que podamos hacérselo llegar. Bueno, pastor, yo creo que ya llegamos al final de otro estudio más y vamos a orar para que el Señor toque, ¿verdad?, los corazones de los que necesitan entender esto. Ore usted, pastor, por favor. Amén. Padre, gracias por tu palabra que ha sido presentada en esta preciosa noche. Decimos, Padre, que tu Espíritu está produciendo cambios en corazones, en mentes, en vidas que necesitan ser alumbrados en sus ojos del entendimiento. Gracias por tu palabra y permite, Señor, que podamos seguir alumbrando con esta antorcha inapagable, Señor, que es tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pastor, gracias por su sintonía, por su ayuda, por su ministerio ahí. Y estaremos ya compartiendo en la parte 2, en otro interesante estudio. Ya estaremos anunciando esa segunda parte, cuándo lo vamos a hacer. Gracias por darme la oportunidad y muy buenas noches tengan todos y bendecidos.